Veo todo color negro. Veo un alma atormentada en busca de consuelo. Veo un gato, un cuervo. Veo una casa que se desploma y a un corazón que late bajo el suelo. ¿De qué autor clásico de la literatura vamos a hablar hoy? La gente está reunida y el baile pronto va a empezar. El clima ya se agita y la orquesta. Bueno, estamos de vuelta después de tanto vértigo del sorteo con la columna Veo Tecnicolor. Dicen que llegó un mensaje que al final lo vamos a retomar. Ojo a la gente que esté en vivo mirando el programa porque Hay No se resorteo, vayan, hay que cositas para el aparentemente Hay hay algo más. ¿Era un simulacro? Ojo. Hay algo. Bueno, estamos acá con Flor, que ya anunció algo del Veo y no sabemos de quién estamos hablando. Bueno, hoy para esta última columna les traje a Edgar Allan Poe. Bien. Hoy volvemos al siglo XIX, ¿sí? Vamos a estar hablando de este autor, escritor, poeta, crítico estadounidense. Tenemos a este escritor gótico, romántico. Nuevamente volvemos a hablar de un autor gótico, pero no de cualquiera. Vamos a estar hablando de este hombre que ha influenciado a un montón de autores en lo que es el terror y el misterio. Y además de eso, Edgar Allan Poe es considerado el maestro del cuento o relato corto, ¿sí? Hoy voy a estar medio insistente con eso, ¿sí? Él, si bien se dedicó a la poesía, escribía poesía en general y también escribía poesía de terror, la verdad es que su fuerte era el cuento corto. Y como les digo, influenció a un montón de escritores, desde Dostoyevsky, Kafka, Lovecraft. Borges y Cortázar eran tremendos fanáticos de Edgar Allan Poe. Les cuento que Borges, de hecho, le escribió un poema. Hay un poema llamado Edgar Allan Poe, que si hay tiempo y quieren lo podemos leer al final de la Lo vamos a columna. leer. Y, por otro lado, Cortázar ha sido el traductor en español de este autor. No sabía Acá eso. les traje, por ejemplo, este ladrillo, Un que son hermoso los... ladrillo, sí. que Otro son- que el de Bocanera. Bueno, no sé si se ve muy bien, son los Sí. cuentos Bueno, completos, o pásenlo ahí. Son los cuentos completos de Edgar Allan Poe, traducidos por Julio Cortázar. Nunca le da el... Si alguien quiere leerlo y no tiene nada de Edgar en su biblioteca, yo les recomendaría buscar las traducciones de Julio, porque son muy buenas. Así que bueno, eso. Que haya un gato en la tapa tiene que ver con Cortázar o con otra cosa. No, con que Bien. hay un cuento que tiene que ver con eso. Con el gato negro. Buen cuento. Exactamente. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando un poco de su obra, de su vida, de su muerte, que es un tanto misteriosa. Pero antes de arrancar, les quiero contar algo que me enteré mientras hacía la columna. Hoy es 7 de octubre, ¿no? Aniversario Y de... casualmente, Nah. esto no es armado. Nah. Tatán. Taratatán, hoy es el aniversario de la muerte de Edgar Allan Poe, chicos. Así que lo vamos a estar homenajeando. Sí. Programa Esto es número 50 coincidencia. del Hijo Leer y estamos Esto es homenajeando una- a un grande. Esto es una coincidencia total. Hay una cuestión rara con esta columna, porque hay mucho misterio, Totalmente, hay coincidencias. De hecho, no sé si no hay un gualicho por acá, hay algo extraño, Puede teorías ser. conspirativas. Es una columna que... Hoy no hay teorías conspirativas, Ok. pero sí hay teorías. Claro, siempre hay teorías. Bien, bueno, ¿leyeron algo de Edgar Allan Sí, Poe? claro. Sí, Cuentos, yo cosas algún sueltas. cuentito. Claro, pero Claro, no, bien. todo eso no. No, Yo lo no, tengo, está pero no bien. lo pude terminar. En algún momento tuve ese libro. Yo tengo uno de Bien. Gredos, tapa dura. Uy, muy Sí. buena. Pero ese no sé, ¿tiene la traducción de Cortázar? Sí, ¿Sí? sí, tremenda. Hay varias ediciones con las traducciones de Cortázar. Pero bueno, como siempre, es muy repetitiva siempre en las columnas, siempre digo lo mismo, pero como pasa con todos los clásicos, lo hayamos leído o no, algo nos suena, o sea, tenemos, por ejemplo, El Cuervo, El Gato Negro, El Escarabajo de Oro, La Carta Robada, La Caída de la Casa Asher, Corazón delator, hay un montón de cuentos que por ahí no los leímos, pero de algún lado nos suenan, ¿no? Ujú. Ujú. Bien, y si tenemos que encasillar en un género estos cuentos, ¿qué decimos? Terror. Terror. Bien. Bueno, terror, Poe ha sido considerado como el inventor del cuento de terror moderno. O sea,
no es poca cosa. Sus cuentos son muy oscuros, muy siniestros, escenarios lúgubres. Sus personajes generalmente son personas atormentadas. Siempre la característica es que son hombres atormentados por sus propios actos, ¿sí? Por Bien. eso es terror. Pero eso, por supuesto que no es todo. Porque él ha Ay. sido... Ah, decime. ¿Alguien está atormentado por sus propios actos acá? A mí a veces me atormentan, o me han atormentado, pero no ahora en este momento. No lo sé, pensemos. Listo, Bueno. no sé. ¿Por aquí venía la pregunta? Yo hace poco me Sí. deshice de uno en terapia que me atormentaba Ah, bueno. y que Ah, solo bueno, lo hablé bien. por primera vez. Sí, sí, sí. Yo El creo que futuro sí, Edgar yo sí, Allan Poe. Era, ¿Pequeños Vos lo tormentos de la dijiste. vida cotidiana no tienen? Sí, más Sí, vale. bueno. seguro. Más sí. vale. Bueno, Bueno, como les decía, esto no es todo. Él ha sido un pionero en el género detectivesco o policíaco. A Poe se lo considera como el inventor de este género porque introdujo por primera vez en la historia de la literatura la figura de un detective en uno de sus cuentos. Este cuento es Los crímenes de la calle Morgue, se publica en 1841 y en ese cuento aparece por primera vez un detective llamado August Dupin. Este detective se usó como molde, digamos, fue el arquetipo para todos los personajes encargados de resolver misterios desde ese momento. Por ejemplo, tenemos dos de los detectives más famosos de la historia de la literatura, como Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, o Hércules Poirot, de Agatha Christie, están inspirados en ese personaje. bien. Y esto a mí me flashea, porque es un cuento de 20 páginas. Ujú. O sea, en un cuento de 20 páginas de pronto hay un personaje ¿Qué? que crea un género literario nuevo. Que rompe la Y matriz. pensaba también cómo eso ha incidido en el cine y en las Totalmente, series, ¿no? totalmente. Sí, sí. ¿Puedo hacer una pregunta, profe? Él, ¿cuál es la nacionalidad de Poe? Es estadounidense. Ah, Sí, ok. sí. Nació en Boston. Así que bueno, esto tampoco es todo. Porque, a ver, en la segunda columna dijimos que la pionera de la ciencia ficción fue Mary Shelley Ujú. con Frankenstein. Con Y ese Frankenstein. título no se lo vamos a sacar. Pero unas décadas después, Poe ayudó bastante a darle el impulso final a este género. Él publicaba generalmente en diarios, era muy común en esa época, y le gustaba la cosa sensacionalista. Y hay un cuento en particular que se llama El Camelo del Globo, que es un globo aerostático que cruza el océano Atlántico. Ese cuento le allana el camino a un montón de otros escritores que vinieron después y que fueron los capos de la ciencia ficción, como Julio Verne. Me hubiera encantado hacer una columna de Julio Verne, ahora lo pienso. Bueno, pero la podés ir pensando. Y Wells, por ejemplo. Entonces tenemos Ok. a este hombre que inventó el cuento de terror moderno, inventó el género detectivesco policial y ayudó a darle el empujón final a la ciencia ficción. ¿No? Ujú. Bien, pero yo al principio también les dije que escribía poesía. Hmm. Poe también era un poeta y para él la poesía era la máxima expresión literaria. Para él era lo mejor que se podía escribir, era poesía. Y de hecho, la obra que a él lo hace famoso es su poesía El Cuervo. Él en 1845 publica en un diario de Nueva York El Cuervo y este poema así tan melódico y melodramático lo catapulta a la fama. Y después, todo lo que vino después, los cuentos siguientes, fueron tan famosos como El Cuervo. Pero eso es lo que lo lleva a él a ser famoso. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. Y disparo para otro lado. Obviamente que no es más viable porque el periódico de papel casi que no existe más. Pero no tienen nostalgia de no haber vivido una época en la cual en el diario se descubría a quien después iba a ser, no sé, un cuentista, un poeta, un novelista, ¿no? Tremendo, no sé. Sí. A mí me hubiera encantado. No vivimos eso. Sí, sí. Salvo alguna contratapa de página 12. Claro, yo estaba justo ahí pensando sí. en eso, pero lo leí en formato digital ya. Claro. La Ah, contratapa de Feynman de página 12 me la Yo leía no tengo toda. recuerdo de haber leído en un A mí diario. No, Jardinelli, las ¿no? contratapas Sí. de página 12, ¿no? Sí, yo sí. Está, No, sí, yo no. Feynman o Cohen. Las cartas de Jardinelli con Grobo Patel que discutían sobre... Sí, bueno, va por otro Lo que lado. pasa es que Pero, se entregaban y- novelas, por ejemplo, Conforme. por capítulos. Claro, bueno, eso, claro, la contratapa por ahí era otro formato, pero Claro. creo que hubiese sido, Sí. no sé si sería viable hoy acá. Capaz que es algo para
¿Quién publica hoy en ese formato, por ejemplo? Bueno, pero está Ya bueno no para estamos que alguien yendo- lo haga, no sé, que se tire a hacerlo. Creo que hay revistas digitales que todavía Sí. publican, pero bueno, digitalmente. Bueno, hoy pasa que también está como todo atomizado y cada cual es su propio publicista, Sí. por decirlo de alguna manera. Sí. Y las redes también ayudan a que Claro. la gente... Bueno, perdón. Bueno, sigo. Como le digo, es el cuervo, este poema, el que lo lleva a la fama, pero reitero que su originalidad y su genialidad estaba en el cuento, que él consideraba como la segunda forma literaria más importante. O sea, él tenía ahí, allá arriba la poesía, el cuento, y muy por abajo estaba la novela, porque él consideraba que el cuento uno se sienta a leerlo y lo empieza y lo termina, entonces es defecto, a no ser que no se te suene el timbre, pero generalmente uno lee de corrido un cuento, cosa que con la novela no te pasa. Pero a pesar de eso escribió una única novela que se llama Las aventuras de Arthur Gordon Pym. Es una novela de aventuras y desventuras, la tengo en la librería. La única novela que escribió Edgar Allan Poe es esa. Bien. Bien, Yo tengo una pregunta técnica Sí. antes de que continúes. sí, Pues yo digo Poe. sí. ¿Se dice Poe? Como más te guste. Ah, ok. No sé. Porque nunca Puede supe ser, cómo sí. se decía. No, sinceramente no lo sé, puede ser, ¿eh? Ok. Bien, vamos a seguir por acá. Voy a hablarles un poco de la vida de este autor. Él vivió 40 años, ¿Eh? ¿Nada más? nada más, pero En bueno. 40 años hizo todo eso. Siglo XIX, O sea, la gente yo ya se lo pasé. moría joven, Mal. chicos, la gente moría. Bueno, vive 40 años, La gente muere. Hoy no muere más la moría gente. más joven de lo que muere. Moría, chicos. 40 años, en los que, como acaban de decir, escribió todo esto. Falta toda la poesía, la novela. O sea, imaginen, esto debe ser una cosa así de alta. Bueno, la cosa es que... La pregunta es cómo pudo escribir tanto estando en un estado de desgracia permanente. Es una persona que le ha pasado muy mal. Y a eso les voy a contar ahora. Él nace en 1809. Sus padres eran artistas itinerantes. Aparentemente a la madre le iba muy bien. El padre los abandona, siendo él muy pequeño. Al muy poco tiempo, Eliza, que era la madre, enferma de tuberculosis y se muere. Él tenía 2 hermanos, eran 3 los hermanos Poe, y cada uno es adoptado por una familia diferente. O sea, ya Poe tenía 2-3 años cuando todo esto pasa, o sea que a esa edad ya No tenía noción. No tenía noción. Pero pará, ya había sido abandonado, la madre había muerto, No sabe. separado de los hermanos. No. No, yo estoy cargando. Bueno, Pobre Edgar. pobre Edgar. Una cosa que no les dije y que va a cobrar importancia ahora es que hasta ese momento, él hasta los 2-3 años, solo fue Edgar Poe. Él es adoptado por John Allan, quien le da el apellido. ¿Es un apellido? ¿El apellido Allan? Es un apellido Allan. Ok, mirá. Muy buena. Sí. Yo también pensaba Toda que la era un vida nombre. viviendo en la ignorancia. Sí, Totalmente. sí, totalmente. Pero bueno, es el apellido que le dio su familia adoptiva. ¿Y qué pasa? Él con la madre adoptiva, que se llamaba Francis, se llevaba re bien, pero con el padre no. Y esto va empeorando a medida que él se va haciendo más grande. Él se va a estudiar a la universidad y empieza a ser cualquiera, era muy rebelde, apostaba, se gastaba toda la guita de la familia. Lo que hacen los pibes hoy. Empieza, exactamente, empieza a tener problemas con el Muy siglo alcohol, XXI. ¿Qué se más? caga a trompadas con la gente. Bueno, esto Vos también quizás lo hubiera votado. Bueno, la cosa es que todo esto tensa mucho el vínculo con el padre adoptivo y al punto de cortarse. Y de hecho él evitaba firmar sus cuentos, él ya escribía, evitaba firmar sus cuentos con Allan. Si vemos, generalmente aparece siempre como Edgar A. Poe o E. A. Poe. Nunca aparece el Allan escrito. ¿Sí? Bueno, ¿qué sucede? En esta época de conflicto con su padre adoptivo, la madre adoptiva también se va a morir, chicos, porque la gente se muere. Bueno, entonces en este momento, él otra vez huérfano, ya no era tan chico, pero viste que necesitaba cariño el pobre hombre, entonces va en búsqueda de la única familia que le queda, que es una tía que se llamaba María Clem y su hija Virginia Clem. Viven un tiempo juntos y ¿qué va a pasar? A los 26 años él se va a casar con la prima. Pero chicos, la prima tenía 13.
No. Epa. O sea, Edgar, pará. polémico. Está todo mal en esa oración, pero siglo XIX, y no es que lo quiera defender, por supuesto que no, pero dicen que este matrimonio fue medio extraño, que nunca se consumó, que en realidad él lo que quería era que ella no se vaya de la casa, que no se vaya con otro, que no se case. O sea, como que los que lo intentan analizar dicen, no quería perder otra mujer en su vida. Algo así. Estamos romantizando la vida. Muy tóxico todo. Sí. No, Claro. claro. Muy tóxico De hecho, creo que todo. empeora la cuestión. Todo empeora. Y esto va a seguir empeorando porque ¿saben qué? Virginia también se muere, chicos. Po. O sea, él era medio piedra. Mal. Bueno. Bueno, Dice que se te acercaba y decía, no, yo no te no, quiero no, conocer, por la favor. verdad que un vínculo con vos no me interesa. Y me voy para otro lado. la cosa es que ella se enferma de tuberculosis también. Y lo terrible es que, o sea, es re extraño lo que voy a decir, pero es que lo terrible es que ella no se muere rápido. O sea, la tuberculosis te agarraba y te detonaba y generalmente la gente se moría rápido. Ella no, ella está 5 años Po, es un montón. agonizando. Empeora, mejora, empeora, mejora. Toda esta época de 5 años de agonía total, que para Po fueron de dolor, sufrimiento, más alcoholismo, su alcoholismo se empieza a profundizar, increíblemente coinciden con su época de mayor productividad literaria. Es en ese periodo en el que él la pega con el cuervo. En ese periodo él empieza a escribir sus cuentos más famosos, como también El corazón delator. O sea, ¿de qué edad de él estamos hablando? Ahí voy. Él tenía 36 O años sea, que cuando él en esto 5 años sucede. hace todo una locura, que Sí. todos los días escribía... Él escribía desde mucho antes, en realidad. Él escribe desde los 14. Esto no se los conté, pero él escribe poesía desde antes de los Bien. 14 años. Es como que después se agarran las cosas inéditas de él. Sí, sí. De hecho, él publicaba y le iba mal. O sea, él publicó poesía, empezó a publicar a los 18 años de manera anónima, pero no la pegaba. O sea, recién la pega a los 36. Y a los 40 se muere. Bueno, como les decía, estos son sus 5 años de mayor productividad. Él lo empiezan a convocar de Nueva York, lo invitan a recitar en vivo. O sea, le va realmente bien. Conoce poetas, empieza a tener amantes. Entre paréntesis, una queda embarazada, el bebé también muere. Todo mal, chicos, todo mal. Pero volviendo... Fuera del Vol- chiste, sí. Volviendo a Virginia, como les digo, ella pasan 5 años, se muere y ella muere muy joven. Ella tenía 24 y su madre, la madre de Po, la biológica, también muere a los 24 y de la misma enfermedad. O sea, Edgar queda totalmente traumado después de esto y entra en una, chicos. Empieza a ser cualquiera. Le agarra así como un delirio en el que cree que va a ser salvado por una mujer. Sale a la calle, le empieza a pedir matrimonio a cualquiera que pasa. Intenta reconquistar a su primera novia. Pero no llega a hablar con perros. No llega a hablar con perros, Bien. pero se muere a los 5 años de todo esto. En esos 5 años son de este delirio en Bien. su vida, Claro. en el que va enloqueciendo. Y ahí llegamos a su muerte. ¿Muerte natural o...? Porque digo, a esta altura con tanta desgracia, capaz que él... Es que no lo sabemos Ah, y a bien. eso vamos a Bien. meter. Bien, Yo quiero agregar bien. que hay un par de cuentos que yo leí que Sí. son Berenice, creo que Morela, no sé si lo pronuncio bien, Mm. y Ligeia o Ligeia, que tienen que ver un poco, ¿no? Sí, Con este proceso. eso me faltó decir. Que es muy común que en los cuentos de Poe encontremos mujeres jóvenes que mueren. Bien. Porque bueno, es lo que le pasó a él, ¿no? Así que bueno. Estaba pensando una vida de tragedia y creatividad. Viste que se habla mucho de esto, que para Totalmente. ser creativo tenés que vivir en la tragedia, en el pozo más oscuro y horrendo En su del caso universo se y de la cumple, existencia no humana. tiene que ser así, supongo, porque si no, chicos. Bueno, pero por ahí puede matamos. venir de ahí esa idea. Yo creo que tiene que ver también con la elaboración que le hacía de todo eso que le pasaba, que era tremendo. No es casualidad que escriba terror. ¿Y qué va a escribir No, el tipo? y de Claro. hecho, el cuento que les mencioné hoy, que es detectivesco y policial, chicos, tiene un terror terrible. Si les gusta leer cosas medio morbosas, léanse Los crímenes de la calle Mor, que la van a pasar muy mal. O sea, es tremendo ese cuento. Así que sí, yo creo que era parte de su proceso, ¿no? Pero bueno, vamos a volver a su muerte. Él muere de una manera muy misteriosa. Y hay muchas teorías, no conspirativas, teorías alrededor de su muerte. Tantas que hay, de hecho, un museo en Virginia, en Estados Unidos, que tiene una exposición permanente de las distintas teorías que hay alrededor de su muerte. O sea, a ese...
Sí. Muy bueno. Tiene como una exposición de decir, bueno, se puede haber muerto por esto, por esto, por esto. Así es, porque realmente no se sabe. A ver, puede haber sido un combo de varias cosas, pero viste que vos decís, bueno, causa de muerte. No sabemos en realidad de qué se murió. Les voy a tirar las más genéricas y después me voy a meter en la que a mí me interesa. Bueno, las más genéricas van desde que se murió a causa del alcohol, alguna gripe muy fuerte, rabia. A los 20 y pico de años después de muerto, empezaron a decir que quizás había tenido un tumor cerebral, porque él en un momento lo exhuman para transportarlo a otra parte del cementerio y encuentran que en el cráneo tenía una pelota dura adentro. Eso es imposible, porque el cerebro claramente no era. Así que dicen, bueno, quizás tuvo un tumor cerebral muy grande, por eso también su locura y su delirio y tal. Así que esa es otra de las teorías, pero como les digo, no es la que a mí me interesa contarles. Él termina en la cresta de la ola, como quien dice, como un Sí, tipo reconocido. Totalmente, Bien, bien. sí. Era Cobain. Ahí. Sí, y dice, bueno, hasta acá llegué, listo. Bueno, como les digo, hay una teoría que es la más difundida, es la que la gente más cree, o sea, como que dicen, no, es real esto. Esto es lo que le pasó a Poe. ¿Y saben lo que dice esa teoría? Que se murió a causa de fraude electoral. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te morís de fraude electoral? Esto es conspirativo. No me digas, Flor, que es teoría. No es conspirativo. Yo ahora les voy a explicar. Es así la cosa. Empiezo desde el principio con la introducción. Él desaparece como una semana hasta que lo encuentran un día tirado en la calle, borracho, delirando, gritando, con ropa que no era de él. Lo llevan al hospital y a las horas /días se muere. En esa época había una práctica que se llamaba cupping o algo así. No sé si lo estoy diciendo Tapping. bien. O no sé. No sé. Tapping es una mentira de hoy. Que consistía en que una persona se encargaba de secuestrar, básicamente, gente en la calle, las hacían votar, después las agarraban, las encerraban en tabernas o en lugares medio encerrados, las alcoholizaban, las golpeaban para desfigurarlas un poco, les cambiaban la ropa, les cortaban la barba, el pelo, etc. Y las mandaban a votar de vuelta, con otra identidad. Esto era algo que se hacía. Mira. ¿Y de dónde sale la teoría de que a Poe le puede haber pasado esto? Cuando lo encuentran tirado en la calle, medio delirando, él no paraba de repetir el nombre de una persona que dicen que se encargaba de hacer ese tipo de prácticas. Bien. O sea, es probable que él se haya... O sea, él se puede haber muerto de cualquiera de las cosas que le dije antes, pero dicen, bueno, capaz que le pegaron tanto, lo alcoholizaron pegaron, tanto, que eso es lo que terminó causando su muerte. Bien. Así que bueno, También tuvo una muerte violenta sí, tuvo una muerte violenta. en esa teoría. Sí. Y misteriosa. Sí. Totalmente, Sí. sí. Bueno. Así que bueno, no sé si llego a contar lo del que visitante, rapidísimo. Sí, sí. Bueno, Hay están las fotos. fotos, están las Hay fotos. fotos que el gran vikingo va a empezar a pasar. Bueno, esto se los cuento muy rápidamente. Pasando de su muerte a su tumba, les cuento que a partir de 1930 aproximadamente y hasta el 2009, una persona que visitó la tumba de Poe cada cumpleaños de Poe. O sea, cada 19 de enero él cae a la tumba, caía, con 3 rosas rojas, una botella de coñac, y ese era su homenaje. Y la gracia de este hombre es que nunca nadie supo su identidad. Es misterioso, se le dice el Poe Toaster. Este justo que estamos viendo ahora, que tiene el violín, ese ya no es el original. Pasa que había quedado tanto como una tradición, Claro. que incluso atraía a turistas, que cuando esta persona finalmente desaparece y no lo hace más, porque se debe haber muerto o qué sé yo, desde la ciudad de Baltimore, que es de donde está enterrado Poe, hicieron como una especie de concurso para ver quién seguía con la tradición. ¿Qué es Bien. esto, no? Ir cada 19 de enero a visitar la tumba de Poe y dejarle esas ofrendas. Bien. Así que tienen el Poe Toaster, que nunca Tiene nadie supo quién era. el cuervo en la tumba, ¿no? Ay, no vi, perdón, no lo vi. Ese. Ah, sí, Sí. sí. Así que bueno. ¿Nunca ya- se supo quién fue este tipo? No, Fue nunca se supo. un montón de años, un montón de décadas. Le deben haber preguntado, o sea, se debe ¿Sería saber, un pero es bisnieto? como... ¿Un algo? En realidad, en un momento, él se Sabe. muere y sigue la tradición los hijos de este hombre. Miren, eso es tan Él no popular tuvo que hay un hijos. Lego, me encanta. Ah, me muero. Él no tuvo hijos. ¿Quién? Ah, claro, ¿Vos? las Sí. 3 rosas. Creo O sea, que bueno, no. el que falleció, No. que- No. Bien.
Así que bueno, ya con esto voy a las recomendaciones. Sí, por Dale, favor. ¿Sí? adelante. Y Bien. así vamos a la sorpresa. Perfecto. Bueno, hoy les traje dos libros de cuentos, porque ya que estuvimos hablando de un gran cuentista, me pareció, nunca les había traído libros de cuentos, así que me pareció una buena oportunidad. Espectacular. Y dije, bueno, pop, perturbador, siniestro, oscuro, voy a ir por ahí. Son cuentos que tienen medio como denominador común todos, que abordan un poco esto de la oscuridad del alma humana y que también van ahí a buscar los miedos más reales de los seres humanos, ¿sí? El primero que les traje es este que se llama Conejo Maldito, de Bora Chang. Es una escritora coreana. Se publicó en el 2017, creo, pero recién hace un par de años se tradujo al español. Está buenísima la tapa. Son 10 cuentos, como les digo, hay cosas de terror, fantasía, surrealismo, tradiciones coreanas incluso. Y el segundo libro que les traje es este. Está bueno, que es- entonces. Sí, sí, está bueno. Es Pájaros en la boca de Samantha Schweblin. Gran libro. Y verás. Tremendo. Librazo. Está muy bueno. Me parece que es súper perturbador y desconcertante este libro. Y No encima, soy muy objetiva con esta mujer porque Claro. me gusta mucho. que esa edición está buenísima porque trae cuentos que no se han reeditado, que es del núcleo del disturbio, es el primer libro de Samantha, que es inconseguible, tienen que pagar realmente Fortuna. muchísima plata por ese libro. Así que bueno, cualquiera de estos dos Bien. se los súper recomiendo. Y con esto voy al audiovisual rapidísimo, sin Sí. video si quieren. No, un Un pedacito. poquito. vamos a pasar al Es re tráiler. largo, así que no es necesario verlo todo, mientras hablo si quieren. Bien. Dale. Bueno, hoy hice trampa, porque no les traje una película, les traje una serie. Les traje esta serie del año pasado, que es La caída de la casa Asher, salió en Netflix. ¿Y por qué se las traje? Son 8 capítulos en los que cada uno es un homenaje a un cuento en particular de Poe. Muy bueno. Y, a ver, como digo, son homenajes, no son adaptaciones, ¿sí? Esta historia se ubica en la actualidad. Es la familia Asher, que tiene un emporio farmacéutico, ahí hay unos misterios que salen a la luz, y un buen día empiezan a morirse uno a uno. Esa sería la sinopsis de la serie. A ver, hayan leído o no a Poe, pueden ver la serie que la van a entender igual y todo, pero, si leyeron a Poe, si les gusta además Poe, se las súper recomiendo porque está llena de guiños. Ah, eso te iba a decir. Inclusive- ¿Dónde entraba él? Está llena de guiños, ya les digo, cada uno es como un homenaje en especial a cada cuento, pero además está llena de guiños y entre los diálogos de los personajes por momentos se recita poesía de Poe, se recitan fragmentos de cuentos. Yo creo que al que le gusta el autor lo va a recontra disfrutar. Así que si les gusta, ya saben, y no la vieron, son 8 capítulos, tranqui. Buenísimo. Excelente, Flor. Bueno. Muchas gracias. Gracias, como siempre, una columna súper entretenida, rica en información, en datos precisos, curiosos. Excelente. Gracias por No, acompañarnos gracias esta a ustedes por temporada. haberme invitado. ¿Quién te quedó fuera? No, tenía, no, era ganas de, Bien. pero no, nadie Bueno, quedó fuera. juntalas. Bueno, gracias por haber compartido el año con nosotros, de verdad. Fue un No, placer. gracias a Un ustedes, placer la en nombre pasé de todo re el lindo, me equipo. súper divertí en todas las columnas. Nosotros también. Gracias. Hacemos. ¿Hay sorpresa? Dale, Hay a ver, sorpresa. ¿qué pasa, Benja? Bueno, me acaba de llegar un mensaje por cucaracha de mi sobrino Felipe mensaje Yae, por cucaracha. a quien le mando un beso y un abrazo enorme. Que claro, Felipe tiene 4. Tiene 4, sí, tiene 4 Felipe. Y claro, no va a leer estos libros. Entonces, ¿qué dice? Felipe dice, tío, dono todos los libros para que los vuelvan a sortear. Bien. Y- Felipe ganó el segundo premio. Ganó el segundo premio, que son 3 libros. Ok, son 3 libros. Bueno, sorteamos 3 números más. Y Y ganó un Y ganó séptimo, por ahí. el octavo. uno que empieza con cuentos, taca taca. ¿Cuál es, Gonz? Cuentos selectos puede ser. Cuentos elegidos de Guzmán. El Muy número bien. 8, ¿está bien? Sí. Perfecto. El Bueno, número 8, exactamente. entonces son 4 libros que ganó Felipe y que los dona a toda la comunidad despierta que está del otro lado, que se quedó y que hizo el aguante estos 2 años, que se bancó 50 programas y que al que nosotros solamente tenemos palabras de agradecimiento y de amor. Así que vamos a sortear 4 libros más para Dale, que vamos. todos o todas ustedes se los lleven y que los disfruten en las vacaciones, en el colectivo. en el- Traeme ese ¿Cuál es el bolillero primer libro? mágico. El primer libro que vamos a sortear es Ser sin orillas, de Macarena Trigo. Lo tenemos en la mesa, presente. Ser Mientras sin orillas. Bien, dale. tenemos Vamos. aquí. Ahí, dejé el coso ya. Número. 133.
133. Raúl Ayude, mi amigo Raúl. Mira. Se ganó un libro. Bien. Compañero. ¿Cuál Seguimos con Cuentos elegidos de Luis Guzmán. 165. Ese es de Julia, acá lo busco. Espérenme, por favor. Estoy en cualquier lado. Voy a tardar un ratito. Estoy acá, ya lo tengo. Señor escribano. 165, acá estoy. Es Franco Verdicio. Muy bien, Franco. Bien. ¿Para cuál viene? La botonera ya está buenísima. Ahora que soy atleta de Fernanda Jurado. Ese me gusta. 78. A ver, creo que lo tengo yo, ya les digo. Vacante. Lo ganó mi primo, Francisco, el arquero de Bellavista. Le mandamos un saludo grande. ¿Y el último cuál es? Y el último, No quiero decirte adiós, de Luis Guzmán también. 116. 116, mi amigo Santi Ruggeri de Chimpay, la gente de Chimpay que colabora Espectacular, con la causa. buenísimo. Bueno. Tengo que ir a Chimpay ahora porque le prometí que iba a ver. Gracias, gracias a todos por participar, por colaborar con Sí, este por equipo, con el ayudarnos, porque se programa. nos había complicado en la parte económica, es una realidad que nos afecta a todos, también a nosotros en la radio. Ujú. Le agradecemos antes de despedirnos a Cris y al Vikingo que siempre ahí estuvieron del otro lado haciendo el aguante y solucionando un montón de cosas, con mucha predisposición, con mucho cariño. Sí, así mucha que buena onda. excelente. Y también a Celeste, a Leo por parte de la radio, que también muy abiertos, muy cariñosos, con mucho amor. Se siente lo que quieren desde la radio, así que agradecidos. De parte de los cuatro, de Julia también, le mandamos un Sí, de beso a parte de Ju. todo el equipo. Sí, Gracias, gracias por abrirnos Y- la puerta desde el primer momento, por colaborar con todo. Nos hemos sentido muy, muy acompañados, muy queridos también y muy escuchados, así que nada, agradecer, gracias, decir solamente gracias. Sí, agradecerles también a Sonia Budassi, a la gente de Grupo Poesía Poesía. Bahía Blanca, agradecerle a Mica Heredia, bueno, a Flor, que nos acompañaron este año, la verdad que con columnas que todas a un nivel de excelencia tremendo. Sí. Para nosotros fue riquísimo Re lindo. compartir con ellos, así que también un saludo muy grande y gracias. Y a los talleristas, a Nati, que arrancó, a Nati Romero, y después a Chimpa, Chimpa, a Gastón Vázquez, Y a Ale, que va a terminar en a noviembre. Mica Heredia y a Ale, que se viene el de noviembre. Y después estén ahí, porque vamos, un taller más, y después tenemos la otra novedad. Y después ahí tenemos sobre una fin novedad de para año. cerrar el año que va a ser increíble y creo que va a Exactamente. terminar con mucha alegría, con mucha colaboración, con mucha solidaridad, que siempre fue el espíritu de este programa. Me parece que vamos a cerrar bien arriba con algo, con una colaboración de un montón de autores y autoras de acá. No quiero decir mucho más, pero bueno, estén atentos ahí en las redes porque van a seguir pasando cosas. Y gracias a ustedes, amigos del programa, amigos de la vida, compañeros. Sí. De verdad, gracias por esta segunda temporada que fue hermosa. Es hermoso compartirlo con ustedes. Es lindo cuando hay amistad de por medio, así que gracias a ustedes también. Vale doble. Vale, también para acá. Espejito rebotín. Estamos. Bueno, gente, nos encontramos en algún momento. Así Sí. es. Nos vemos. Adiós.